Buenas tardes a todos. Bueno, vengo aquí a hacerles una pequeña explicación sobre lo que son las relaciones tróficas entre los individuos de una comunidad, es decir, los seres vivos que hacen parte de un sistema ecológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir relaciones tróficas? ¿Qué quiere decir cómo se relacionan en lo que tiene que ver a la alimentación y el intercambio de energía y materia esos seres vivos, ¿sí? Es decir, es el proceso de intercambio de sustancias nutritivas, ¿sí? Bien, para representar toda esta relación y cómo se da el intercambio de materia y energía entre estos seres vivos, se utiliza una gráfica que se llama piramidal, ¿sí? Por lo tanto, esto es una pirámide trófica. En la base vamos a tener a los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas, los vegetales, ¿sí? En el caso de los sistemas acuáticos, el fitoplancton, es decir, las algas y todos los que realizan fotosíntesis, ¿sí? ¿Quiénes son los productores? Bueno, son organismos autótrofos, es decir, que fabrican sus propios nutrientes, ¿sí? Y para hacer eso necesitan utilizar la energía solar, además de componentes del suelo, ¿sí? Entonces, si hablamos de la energía que hay en un sistema ecológico, la mayor parte de la energía se concentra en los productores y por eso están en la base y ocupan un lugar que es más extenso, ¿sí? Porque concentran la mayor parte de energía. Y a medida que vamos avanzando en esa pirámide, es decir, que vamos yendo a la parte superior, esa energía se va transmitiendo cada vez en cantidades menores. ¿Por qué? Porque la energía se transforma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esa energía que utilizan las plantas, por más que sea mucha cantidad, también se pierde en forma de calor. Por eso la energía que pasan a través del intercambio de sustancia, del intercambio de materia, no es la misma que ellos utilizan, ¿sí? Entonces vamos a tener seguido a los consumidores primarios. Todo el resto de la pirámide son organismos heterótrofos, es decir, necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener sus nutrientes, ¿sí? Entonces, primero tenemos a los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Herbívoros. ¿Por qué herbívoros? Porque se alimentan de vegetales, de plantas, ¿sí? Estos consumidores van a recibir entonces una parte de la energía que obtienen los productores, ¿sí? Luego tenemos los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son carnívoros y omnívoros, ¿sí? Carnívoros, es decir, que se alimentan de otros animales específicamente, y omnívoros que se alimentan de todo, quiere decir. Omnívoros quiere decir que se alimentan de todo, de vegetales, de animales, de insectos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí van a estar los consumidores secundarios, que se van a alimentar de la parte inferior de la pirámide. Luego tenemos los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios son otros animales carnívoros, depredadores, que se van a alimentar de los consumidores secundarios, ¿sí? Y también estaría faltando en la pirámide, generalmente no están representados, pero muy importantes son los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Bacterias y hongos que se van a alimentar tanto de los individuos que luego van a fallecer, por lo tanto van a descomponer esa materia muerta, esos organismos que fallecieron, y también de la materia fecal de los demás seres vivos, ¿sí? Son descomponedores, muy importantes para lo que tiene que ver con el sistema ecológico. Y aquí les dejé la misma gráfica pero representada de diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque la pirámide no solo representa las relaciones tróficas entre esos seres vivos, sino que representa también la cantidad de biomasa. ¿Qué es la cantidad de biomasa? Es la cantidad de materia que hay según el nivel piramidal, ¿sí? Entonces, en los productores vamos a tener la mayor concentración de biomasa, es decir, hay mucho más de esos individuos, y a medida que avanza la pirámide hay menor cantidad de biomasa, ¿sí? Y luego en la representación que está a la derecha vamos a ver cómo
se transfiere esa energía. Es decir, de un 100% de la energía que tenemos de los productores, solamente va a pasar al segundo nivel el 10% de esa energía. Y al tercer nivel el 1% y al último nivel el 0,1%. ¿Sí? Para que vean cómo la cantidad de energía en forma de materia que se transfiere es cada vez menor, ¿sí? Porque esa energía es utilizada de otras formas, ¿sí? Generalmente se libera en forma de calor, ¿sí? Principalmente cuando empezamos a hablar de los consumidores, que son seres vivos que tienen mucho movimiento, que necesitan mucha energía para volar, por ejemplo, las aves, o para los depredadores que necesitan correr, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces todo esto nos lleva a lo que es la cadena alimenticia, ¿sí? La cadena alimenticia es la relación que se da entre un ser vivo que es el alimento y el ser vivo que es el que se alimenta del otro, ¿sí? Entonces, la cadena alimenticia siempre es lineal, ¿sí? Y la flecha va en dirección hacia dónde va esa energía. Entonces aquí tenemos un ejemplo que está dispuesto a modo que lo relacionemos con la pirámide, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplos terrestres y acuáticos, ¿sí? Bueno, en la base vamos a tener los productores, ¿sí? En el caso terrestre tenemos plantas, en el caso acuático es el fitoplancton. El fitoplancton son todos los seres vivos que realizan fotosíntesis en los sistemas ecológicos acuáticos. Siguiendo a donde se transfiere la energía, es decir, los consumidores primarios que se alimentan de los vegetales y el fitoplancton, tenemos a los herbívoros, en ese caso el ejemplo terrestre tienen una langosta, y en el caso del acuático el zooplancton, que son pequeños animalitos que se alimentan del fitoplancton. Y así va avanzando la cadena alimenticia, ¿sí? Es decir, siempre un ser vivo se va a alimentar de otro, ¿sí? Entonces podemos poner muchos ejemplos. En este caso, bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿sí? De la langosta, luego el roedor se alimenta de la langosta, la víbora del roedor y el águila de la víbora, ¿sí? Pero podemos poner muchísimos ejemplos. Y no les voy a dar ejemplo porque va a ser la actividad que ustedes tienen que realizar. ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen que realizar? Ahora ya les voy a decir, ¿sí? Primero vamos a conocer lo que son las redes alimenticias, ¿sí? O red trófica, ¿sí? ¿Qué es? Es nada más que la relación trófica, es decir, alimenticia, que hay entre todos los seres vivos de una comunidad, ¿sí? Aquí tenemos, en la anterior, tenemos solamente una cadena alimenticia. Pero en un sistema ecológico se dan muchas cadenas alimenticias y se relacionan una cadena con otra. ¿Por qué? Porque se repiten los seres vivos que van a consumir, por ejemplo, las distintas vegetales o los distintos consumidores primarios o los distintos secundarios. Entonces se van a cruzar entre esos seres vivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, una serpiente no se alimenta solamente de roedores, también se alimenta de insectos. O por ejemplo, una lechuza no se alimenta solamente del ratón de campo, sino también del lirón careto, ¿sí? Y así vamos. Un vegetal no es consumido solamente por el caracol, sino por el saltamontes, sino por una oveja, ¿sí? Entonces esas cadenas alimenticias se van a entrelazar entre ellas y van a formar lo que son las redes alimenticias o redes tróficas, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos a la actividad. ¿Cuál es la actividad? Ustedes tienen que formar una cadena alimenticia, por lo menos una cadena alimenticia, a partir de los seres vivos que observan en esa imagen, ¿sí? Y luego deben hacer una red alimenticia, ¿sí? Es decir, utilizar todos los seres vivos que observan ahí, o la mayoría, y formar muchas cadenas entrelazadas una con otras, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. También les subí un material de lectura que está en la sesión de materiales también, junto a este videito que les voy a colgar. Y con esos materiales es importante que ustedes hagan la lectura, que ustedes miren este videito para poder realizar las actividades y así les va a facilitar, ¿sí? Bueno, un saludo a todos, que pasen muy bien.